Hola, buenas tardes. ¿Cómo están a todos y a todas? Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría. El tema que vamos a abordar en esta tarde es el estrés en los cuidadores de pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer. Bien, la charla va a estar dividida para su mejor organización y entendimiento en diferentes bloques, comenzando justamente con el tema de que cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer, teniendo en cuenta que el cuidador puede ser externo, puede ser un integrante de la familia, ¿sí? Y cuando son integrantes de la familia, en general, esto también se ha hablado antes, pero retomando este tema, en general, cuando es el integrante de la familia del cuidador, recae todas las actividades sobre ese mismo cuidador. Es decir, que hay un miembro de esa familia que adopta el rol del cuidador y acá lo importante que siempre se hacen, que siempre hago hincapié justamente es poder que en la familia poder planificar es una cuestión difícil, pero poder planificar para que el rol del cuidador se vaya rotando. Y de esta manera no todo recaiga sobre una misma persona. ¿Sí? Esto para evitar, entre otros, vamos a ver después las consecuencias. Las consecuencias no solamente va a ser el estrés del cuidador, sino también otros síntomas que pueden aparecer de forma aislada, pero que si se sostienen en el tiempo pueden derivar a trastornos psiquiátricos tales como depresión, ansiedad, trastornos en el ritmo en el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Bien. O, por supuesto, es una tarea totalmente abrumadora, implica una sobrecarga física, una sobrecarga mental primero y luego una sobrecarga física. El hecho de adoptar el rol de cuidar a un paciente con Alzheimer, el estrés es tanto para el paciente, así como también para el cuidador. Más adelante se va a ampliar ese tema, ¿sí? Y vamos a ver los síntomas y algunos consejos cuando aparecen esos síntomas, ante la aparición de los mismos. Vamos a hablar de cuáles son para tener conocimiento de los mismos. Uno es la negación, si es un mecanismo de defensa. Siempre los mecanismos de defensa son operaciones mentales, es la forma que tiene nuestro cerebro de protegernos frente a algo que nos causa, una realidad que nos causa mucho dolor y mucha angustia. Sabemos entonces ante el diagnóstico de un familiar o un allegado muy querido, del diagnóstico de esta enfermedad y caer en la negación, que es una forma de no es no aceptar lo que está pasando. Uno sabe, conoce, tiene pleno conocimiento de la realidad, pero esa realidad, por muy dolorosa que es, uno siente rechazo. Eso es la negación justamente. Uno lo rechaza y es una forma de protegernos de esa realidad que nosotros tenemos pleno conocimiento, pero por ser muy dolorosa nos causa angustia y, por supuesto, también, además, dolor. Por eso podemos caer en esta forma en la cual se puede manifestar la negación, el rechazo a esta realidad difícil de afrontar con pensamientos o frases de sé que se va a mejorar cuando sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa. También, ¿qué puede aparecer? Por supuesto, enojo, ¿sí? Esto es ya cuando se supera la negación, se supera ese rechazo, aparece la aceptación en su estado más puro, la franca aceptación de esta realidad y aparece justamente con esta aceptación el enojo por la realidad que le está tocando vivir a el paciente. ¿Sí? Ejemplos, cómo afecta a todas las actividades de la vida cotidiana y todos los hábitos esenciales básicos, tales como alimentación,
vestimenta, la higiene personal. Por ejemplo, antes se podía higienizar solo y ahora necesita ayuda. Esto nos causa enojo, enojo con el paciente y también el enojo del cuidador en general, cuando ya llega a un nivel de agotamiento importante, comienza a estar mucho más irascible, iracundo para con el resto de las personas de su entorno. Esto cuando ya llega a un nivel de agotamiento importante, por eso hay que empezar a tomar las medidas e intervenciones previas para no llegar a ese nivel de agotamiento importante. Otra cuestión, alejamiento social, el aislamiento. Al estar tomando el rol y tareas de cuidar a la persona con demencia, deja de hacer actividades que antes disfrutaba, que antes formaban parte de rutinas que le hacían bien, actividad física, incluso alimentarse correctamente, empiezan a comer mal y no tienen tiempo justamente porque todo el tiempo lo dedican a cuidar a la persona, a trabajar y queda muy poco tiempo para lo que es la parte de la recreación, la sociabilización y los vínculos humanos, que es una parte muy importante. Y aparece ya antes de el no interés, antes de que aparezca esa apatía para encontrarse con gente con la cual mantienen un cierto vínculo, empieza el no tener tiempo. Y si esto no se termina de ordenar, no se termina de poder gestionar, regular, ya aparece el desinterés, la apatía y síntomas más eh, que van evolucionando y se van agravando y por eso vuelvo a lo de antes. La idea es poder intervenir más precozmente para que no ocurra esto último. Y por eso la importancia de lo que dije, la planificación que en la familia, si es el cuidador familiar, el rol del cuidador no recaiga sobre una única persona, sino que se vaya rotando. Y cuando esto no es posible, acudir a lo que es el cuidador externo para que pueda también hacerle de relevo en este caso y pueda tener tiempo para ir a visitar, por ejemplo, amigos, tener una cena con las personas con las que ese cuidador tiene vínculos, hacer actividad física o simplemente salir a caminar, salir a tomar aire, despejarse y poder tener un espacio que es propio. Esa es la primera intervención, es la intervención inicial y la más sana para evitar justamente después recaer en sintomatologías que pueden, esas sintomatologías comenzar levemente, pasar inadvertidas, pero con la evolución pueden agravarse y convertirse no solamente en síntomas aislados, sino en trastornos que requieren de la intervención y la consulta a un médico especialista. Y lo mismo en caso de que sea un cuidador externo. El cuidador externo tiene que también, por el trabajo que tiene, saber compatibilizar, hacer también una planificación de compatibilizar el trabajo que tiene con también momentos de descanso, de cuidado personal y también tiempo para hacer exactamente lo mismo que el cuidador familiar. Tiempo para uno, alimentarse correctamente, tener el descanso adecuado, no estar sobrepasado de trabajo y tener a cargo a muchas personas, más de dos personas a su cuidado, para tratar de evitar los síntomas que vamos a seguir viendo y que nombré anteriormente. Ansiedad, ¿sí? Es una enfermedad neurodegenerativa con diferentes fases que a medida de que aparece la primera se van sucediendo las restantes fases que cada fase va a ser mucho más
neurodegenerativa, va a ser mucho más invalidante para el paciente. El paciente va a perder autonomía. Cuando el paciente pierde autonomía, va a tener mayor demanda por parte de los cuidadores. Va a necesitar más cooperación y ayuda para poder hacer aquellas tareas que ya no puede resolver por sí mismo por la falta de autonomía. Y aparece esta ansiedad, esta preocupación anticipada por lo que va a pasar más adelante, por lo que le va a pasar al paciente en las fases más avanzadas. Es decir, qué pasará cuando necesite más, cuando aumente la demanda y cuando yo no pueda eh, poder estar a la altura de lo que necesita el paciente. Cuando yo no pueda, mi intervención no sea suficiente para poder cubrir con la necesidad del paciente. ¿Sí? En este caso, si se trata de un cuidador, que es un integrante de la familia, bueno, asistencia, un cuidador externo y después otro tipo también de estrategias que vamos a ver más adelante y otra también cuando ya las necesidades del paciente no pueden ser satisfechas en el hogar, hay que pensar en la institucionalización de ese paciente. Otro de los cuadros, acá ya no estábamos hablando de síntomas, estamos hablando ya de cuadros, es la depresión. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pueden aparecer afectación de la esfera volitiva, de la voluntad. Comienza a disminuir la energía para hacer las cosas y el cuidador siente por este agotamiento que se va acumulando, va a comenzar a sentir que tiene menos energía o que para una determinada tarea que antes le insumía menor energía, ahora tiene que poner el triple o más de energía para poder realizar la misma actividad. Entonces comienza a disminuir la voluntad para hacer las cosas, comienza después a empeorar en cuestión de lo que es la apatía, la falta de interés para iniciar actividades que debe iniciar. También comienzan a dejar de disfrutar de cosas que antes disfrutaba. Si tienen, por ejemplo, un espacio, si logran hacerse un espacio para eh, ir a caminar, que es algo que disfrutan, por dar un ejemplo. Lo dejan de hacer, aunque tengan el tiempo, ¿sí? Estos son síntomas ya de depresión. También las ideas de culpa, de ruina, de desesperanza. Y acá es donde aparece la apatía. Ya no me importa, aparecen estos pensamientos, pensamientos de me siento inútil, no sé cómo manejar esta situación, lo que nombré anteriormente, estas ideas de ruina, de desesperanza y también de sentirse justamente abrumado, sobrepasado por la necesidad del paciente y por sentirse que no está no cuenta con las herramientas para poder ayudar al paciente. Por eso aparece estos pensamientos de ruina, pensamientos de desesperanza, pensamientos de que uno se siente inútil, los pensamientos de inutilidad cuando ya el agotamiento se sostiene en el tiempo. Por eso recalco, hay que intervenir precozmente para evitar justamente esto. Agotamiento propiamente dicho, ¿sí? Entonces, es cuando ya todo recae sobre la misma persona, cuidador dentro de la familia, integrante de la familia, o el cuidador externo que no está planificando bien los horarios de trabajo y no tiene tiempo para poder descansar correctamente, para poder realizar actividades y de mantener una vida social. La vida social es sumamente importante para nuestra propia salud mental, para nuestra propia cognición y es donde ya se sienten demasiado sobrepasados y el agotamiento ya es insostenible y es evidente. Por eso recalco, hay que intervenir precozmente. Insomnio de cualquier tipo.
sea de inicio, sea de mantenimiento, cuando hay sueño fragmentado. El dormir, puede ser que la persona duerma 7, 8 horas, es decir, una cantidad de horas considerables, pero se despierta sintiendo que no tuvo un descanso reparador. Esto es también un trastorno del sueño a pesar de haber dormido una cantidad de horas considerables, ¿sí? Entonces, también el insomnio aparece porque están cuidando al paciente y eh, el paciente suele estar un poco más agresivo durante la noche, puede estar más agitado durante la noche y esto impide que la persona que esté al cuidado también pueda descansar y tenga que estar pendiente justamente de esta sintomatología que presenta el paciente. Y también tener cuidado de que en el contexto de la agitación del paciente, ¿qué pasa si se levanta de la cama sin asistencia? Se cae. Puede aparecer después algún tipo de complicación como una fractura patológica, por ejemplo. Irritabilidad, ¿sí? Esto es lo que veníamos hablando también anteriormente en cuestión relacionado con el enojo, el cansancio sostenido por una mala planificación de las tareas va a llevar a tener irritabilidad, mal humor, malas contestaciones para con el paciente, al cual le tenemos que tener mucha paciencia, comunicar de forma simple, hacerles preguntas no muy extensas, sino preguntas concretas que el paciente pueda responder con sí o con no, porque después el paciente, por la falta de memoria, la desorientación, no va a poder formular una pregunta demasiado con mucho fundamento, muy estructurada, sino que hay que tratar de tenerle paciencia y formular preguntas para que el paciente, formular preguntas de forma simple para que el paciente pueda responderlas también de forma simple, con un sí o un no, ¿sí? Si uno, en vez de preguntarle qué quieres para cenar esta noche y que tenga que contestar y elegir entre miles de opciones de comidas, hacerle otro tipo de preguntas. ¿Querés comer pollo? Para que el paciente diga sí o no. Dice no, le damos otra opción. Y ahí al darle opciones, le estamos dando una serie de pautas, una serie de herramientas de ayuda para que el paciente pueda responder mucho más fácilmente y en las etapas iniciales sobre todo, o en las etapas no tan las de transición, las que están entre las iniciales y las finales, que en las finales ya hay menor autonomía y también menor registro del paciente de su propia patología, donde aparece la anosognia, que es justamente esta falta de conciencia sobre que está padeciendo una enfermedad. Al principio sí hay conciencia, pero después esto se va deteriorando como se deterioran todas las funciones cognitivas. Em, pero hay que tener paciencia y también formular las respuestas de forma simple para que el paciente tampoco se encuentre en esa dificultad de darse cuenta de que no puede formular la respuesta y evitar que esto le cause frustración, angustia, tristeza y depresión, que también forma parte de uno de de las comorbilidades dentro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que el paciente con enfermedad de Alzheimer presenta, comparado con la población no Alzheimer, mayor probabilidad de padecer un trastorno depresivo, ¿sí? Falta de concentración, esto es cuando aparece en el cuidador un agotamiento muy sostenido en el tiempo, descansan mal, están sobrepasados
de tareas, esto repercute psíquicamente en una primera instancia y después es tanto un agotamiento psíquico como físico, ¿sí? Falta de concentración por estar tan ocupado por las tareas y olvidarse de cuestiones como por ejemplo, em, tenían un turno médico y se olvidaron, están después en consecuencia no cuidando su propia salud o si realizaron o si pudieron armarse un tiempo para hacer algo que disfrutaban por estar con mucha actividad en cuanto al cuidado del paciente. eh, lo dejan de hacer porque tienen que abocarse a esa tarea o si no pueden olvidarse. Y ese olvido es por el cansancio, el mal descanso, el estrés sostenido que puede llevar al síndrome del cuidador quemado, ¿sí? Problemas de salud. Obviamente que el estrés sostenido en el tiempo, los altos niveles de cortisol sostenido en el tiempo, también deterioran al sistema inmune, deterioran nuestras defensas y somos mucho más proclives y susceptibles a contraer infecciones. Bien, entonces, cuando aparecen algunos de estos síntomas, lo importante es poder conocer la problemática del cuidador, conocer qué síntomas puede tener el cuidador y ante la aparición, con el conocimiento de lo mismo, teniendo la información, uno los puede pesquisar precozmente, que es justamente la idea, ¿sí? El inicio, intervenir en el inicio, ¿sí? Entonces, en ese momento ya, cuando se pesquisa precozmente, acudir al profesional. Primero también se pueden acudir no solamente al profesional, como por ejemplo iniciar terapia en caso de que ya hayan síntomas como dificultades en el sueño y signos propios o compatibles con un cuadro depresivo que son evidentes. Bueno, ahí sí una consulta con el especialista, sino terapia para tener el propio espacio, el espacio para poder canalizar todas las emociones, todas todas las consecuencias que le implican al cuidador atender al paciente con una patología tan compleja. Esa es una de las intervenciones cuando se pesquisan los síntomas, pero también previamente se pueden encontrar espacios para hacer cosas que uno disfruta, poder gestionar el tiempo para poder crearse esos espacios, mantener los vínculos y si eso no ayuda a mermar los síntomas que se pesquisan precozmente, bueno, ahí sí consultar con especialistas, ya sea tratamientos no farmacológicos, iniciar una terapia o un tratamiento farmacológico cuando ya hay síntomas como los nombrados anteriormente las alteraciones del ciclo sueño-vigilia o síntomas compatibles con depresión o ansiedad, ¿sí? También que es muy importante. Por supuesto, ignorar la patología, negar la misma, el pesquisarla, pero decir, bueno, va a pasar y que esto después termine avanzando, exacerbándose, lo único que va a hacer es actuar en detrimento de la salud del cuidador y necesitamos a un cuidador sano por el bienestar de la persona, en primer lugar, y también para que pueda cumplir el rol de cuidador. Pero no olvidarse de que el cuidador es una persona que tiene que cuidar su salud a pesar de ser cuidador. Bueno, consejos para manejar el estrés. Bien. Entonces, esto ya se dijo anteriormente, ignorar los síntomas actúa en detrimento de la salud del cuidador y cuando se pesquisan hay que hacer las intervenciones que anteriormente nombramos, de forma a acudir a un especialista o las que se nombraron anteriormente. Bien, también
conocer que hay otras, cuando ya al cuidador familiar o el cuidador externo se le, o mejor dicho, más que nada el cuidador dentro de la familia, cuando no hay una planificación, cuando no hay un relevo, cuando no hay una rotación del rol del cuidador, y todo recae sobre la misma persona, que esa persona conozca que hay discursos disponibles, ¿sí? Programas de día para los adultos, los que son los talleres de estimulación, que eso es sumamente importante para el tratamiento de la enfermedad y también es un momento en el cual el cuidador puede descansar mientras el paciente hace todos los ejercicios, todos los pasos del tratamiento que se realizan justamente en las terapias de estimulación. Después, asistencia en el hogar, recibir la ayuda de un cuidador externo, por ejemplo. ¿Qué más? Visitas de enfermeros, sobre todo en etapas finales cuando las actividades de la vida cotidiana, cuando los hábitos esenciales como los anteriormente nombrados, la vestimenta, la alimentación, la higiene, se complica que venga un enfermero o enfermera para que tienen el manejo para que los ayuden con el aseo del paciente, bañarlo, higienizarlo, que es la tarea más difícil, ¿sí? Y después también falta de tiempo, agotamiento del cuidador, se puede pedir en caso de que pueda ser posible. Hay también em, lugares que se encargan justamente de preparar viandas para la alimentación sana del paciente con enfermedad. De esta manera ya la tarea de preparar la comida queda resuelta y es una tarea menos y ya estamos disminuyendo la sobrecarga del cuidador, ¿sí? Esto es uno de los tantos recursos e intervenciones externas que puede recibir el cuidador para disminuir justamente esa sobrecarga. Continuando, los centros de apoyo, es decir, donde hay otros familiares, donde también pueden acudir cuidadores que se dedican a esto que también se encuentran agobiados por su propio trabajo, pueden acudir a todos estos centros de apoyo en donde hay personas que están experimentando lo mismo, la misma situación, experimentan las mismas consecuencias de esa eh, situación que tienen que enfrentar, que tienen que asumir, que tienen que hacerse responsables y comparten experiencias, uno aprende de la experiencia ajena, uno empatiza con el otro, también es un momento donde uno puede eh, canalizar las emociones con una persona que sabe por lo que uno está pasando. Y a veces necesitamos de personas que realmente sepan por lo que estamos pasando nosotros y que nos realmente nos entiendan. Puede haber personas que nos pueden escuchar con la mayor empatía del mundo, pero los que más saben de estas emociones, de estas consecuencias que sufre el cuidador, son las personas que realmente también se encargan y que tienen el mismo rol y las mismas consecuencias, la misma sobrecarga y el mismo agotamiento. Y es un centro de estos encuentros o estas reuniones o estos sitios de apoyo, son centros de contención muy importantes, ¿sí? Y siempre, obviamente, cuando hay ya síntomas francos, es acudir al especialista. Después también técnicas de relajación. eh, que pueden ser cuando se comienzan a pesquisar los síntomas o también concomitantemente con un tratamiento farmacológico o no farmacológico, ¿sí?
Em, Puede ser técnicas de meditación, ejercicio de respiración, visualización en un momento donde se encuentra el cuidador muy sobrecargado, visualizar un entorno que le transmite justamente la tranquilidad que en ese momento no está teniendo. Bien. ¿Qué otra cuestión? Actividad física, que es siempre un factor protector en cualquier contexto. La actividad física, socializar, son todos, como así hay factores de riesgo, factores protectores para nuestra salud. Esto se aplica en cuidadores, siendo familiar, cuidadores externos y para lo que es la población general. Se aplica para todos nosotros, ¿sí? Actividad física. No tiene que ser anotarse en un gimnasio, tener que eh, acudir, pagar una caminata, ejercicio en casa, cualquier actividad que implique movimiento. También una persona puede anotarse a una clase, pero después estar todo el día sentado y es una persona que realiza actividad física, pero sigue siendo sedentaria. El tema de estar en movimiento durante el día es importante, haga o no haga uno una actividad física puntual, ¿sí? Y que es una actividad física que empezar un hábito. Siempre cuando uno empieza hábito tiene que ser un hábito con una actividad física que sea compatible con uno, para que ese hábito pueda iniciarse y se pueda sostener, porque si yo inicio con algo que no me gusta, es muy poco probable que ese hábito se pueda construir y se pueda mantener. O hacer alguna actividad que le agrade, como por ejemplo el caso, jardinería. El estar en aire libre, con verde, en contacto con la naturaleza. Es un momento que es o representa una actividad que es de nuestro agrado. Escuchar música, estar en un momento de decir, bueno, voy a dedicar este tiempo, este recreo para hacer algo que realmente me guste. Escuchar música, un podcast, leer en formato digital, analógico. em, Digital, lo que fuera, pero hacer una actividad que sea del agrado del paciente. Pero para eso hay que gestionar justamente el tiempo, ¿sí? Tener crearse esos momentos para hacer una actividad que le guste, además de la actividad física y además de estar en movimiento. Que esto, como dije, se aplica a la población en general, es un factor protector. Encontrar, bueno, lo que se dijo anteriormente, tratar de inventar espacios. Cuesta, pero tratar de encontrar un momento que sea para uno, ¿sí? Haciendo algo que le guste, que bueno, es todo lo que anteriormente se nombró. Bien, otro tema que es un poco más difícil es anticiparse, planificar para poder anticiparse y evitar a futuro problemas, eventualidades que puedan anticiparse que no constituyen a futuro un problema, ¿sí? Todos los asuntos legales que conviene esto es difícil, pero conviene siempre hacerlo cuando se diagnostica la enfermedad en etapas iniciales en las cuales el paciente pueda tomar decisiones, en las cuales necesitamos que el paciente tenga la facultad de firmar documentos, lo pueda hacer y también que tenga voz el paciente de decir cómo quiere resolver determinada cuestión, eh, cualquiera sea la cuestión. Por ejemplo, cuestión de manejo de propiedades, etcétera.
Con esto no significa que el paciente por tener Alzheimer va a morir. Nadie muere por Alzheimer, se mueren por otro tipo de complicaciones porque el Alzheimer lo que hace después es alterar el sistema inmune y bueno, puede morir por otra comorbilidad justamente clínica, pero sí en etapas finales comienza el mayor deterioro cognitivo y la pérdida de autonomía y ya no va a poder participar en la planificación de los asuntos legales en los cuales, como todo paciente con Alzheimer presenta un juicio debilitado, en una primera instancia puede tomar decisiones, pero siempre se recomienda la asesoría de un abogado para el asunto para determinados asuntos puntuales y asuntos mucho más complejos. Y por último, cuidarse. Esto es lo que ya se vino hablando anteriormente, ¿sí? Entonces, primero es detectar los síntomas a tiempo, hacer las intervenciones en un comienzo para evitar el agotamiento que se está acumulando, que vaya a acumularse y no llegar al síndrome del cuidador quemado. En caso de detectar síntomas, acudir a profesionales, crear los espacios para hacer actividad física, tener una alimentación como corresponde, una alimentación sana, dormir una cantidad de horas, en caso de que haya una alteración del descanso, del ciclo sueño-vigilia, consultar a un especialista, tener tiempo para uno, para las actividades que le gustan, hacer ejercicio, mantenerse en movimiento y, importante, poder tener a alguien de relevo y que no toda la actividad del cuidado del paciente recaiga sobre una misma persona, ¿sí? Que se pueda rotar o recibir la ayuda externa de algún cuidador externo, ¿sí? Por supuesto, cuidar la salud de la persona va, por supuesto, a dar, está totalmente asociado directamente con un mejor cuidado para el paciente, pero además el cuidador es una persona que debe cuidar de su propia salud, sea o no sea cuidador, ¿sí? Bueno. Con esto finaliza la charla correspondiente al día de hoy. Espero que la información haya sido de ayuda y estamos en contacto en la próxima charla y todos los jueves. Muchas gracias por su atención.